Podcast número 106. La temática del día de hoy tiene que ver con aspectos religiosos. Suele pasar que cuando hay intereses religiosos entre las dos familias o las familias extendidas de los cónyuges, si no se trata de la manera de vida, esto puede derivar en problemáticas que con el tiempo se van ahondando y traen muchos perjuicios al matrimonio. El caso que nos ocupa en el día de hoy, un matrimonio vive bajo la presión de tener dos familias que son de diferentes creencias religiosas. La familia del esposo es católica. La familia de la esposa es evangélica. Parece ser que continuamente está apareciendo la presión de parte de la suegra católica, los yernos católicos, la familia católica y por el otro lado, la suegra evangélica, la familia evangélica. Esta situación somete al matrimonio a una presión indebida. ¿Qué se debe hacer?, me pregunta esta mujer. ¿Por dónde empezamos a solucionar un problema que hemos visto conforme pasa el tiempo cómo se va ahondando? Bueno, en el podcast del día de hoy vamos a hablar al respecto y que creo necesitan escuchar muchos matrimonios que se ven abocados a tener que andar solucionando problemas nacidos de las creencias religiosas. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy, en donde hablamos de muchos aspectos religiosos que suelen traer una presión indebida al matrimonio. Estamos en el número 106. Pero si quieres escuchar los 105 capítulos anteriores, ve a joseordóñezcristiano.com. Ponlo dentro de tus favoritos, dentro de tus consultas diarias, pues allí encuentras artículos de toda índole, además de todos los capítulos de los podcasts. Muy bien, por ahora te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Primero que todo, para decisiones como estas, con el único que te tienes que poner de acuerdo es con tu esposo. Es al único con el que tienes que negociar, es el único con el que al final debes lograr un acuerdo solo con él. Devolvámonos un poquito. Ustedes acaban de escuchar a un matrimonio que tiene diferencias de tipo religioso. Los cristianos siempre hemos pensado que no debemos casarnos en yugo desigual. O sea, es una recomendación para evitar esto. Casarse en yugo desigual no quiere decir solamente en el hecho de que es que a veces él no quiere que yo vaya a la iglesia porque él es ateo. Significa que también las diferentes creencias y sobre todo cuando son llevados a casos extremos polarizan la relación al interior. Dice el Señor Jesús, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no prospera, dividida contra sí misma. La división en criterios religiosos hace que ustedes no prosperen en su relación y en todos otros tantos sentidos. Por lo cual, ¿cuál es el objetivo que hay que lograr aquí? Que haya un acuerdo que no se dio antes del matrimonio o que se creyó antes del matrimonio que ustedes podían pasar por alto porque no era importante, pero sí es muy importante. ¿Cómo aprender a ponerse de acuerdo? Vamos a negociar. Lo primero que vamos aquí a negociar es que lo que negociemos, lo negociamos tú y yo. No lo negocia ni tu mamá ni mi mamá. No lo negocian los familiares tuyos y los familiares míos. Parte de las cosas de lo que tiene que hacer tu esposo es que tiene que blindar a la familia para que los opinómetros que vienen desde afuera afecten la relación. Es decir, mi mamá, o sea, tu suegra, no tiene por qué ni llevar a los hijos a la iglesia católica ni a la iglesia evangélica, ni decir que por qué no los bautizan o si sí los bautizan, porque esta no es ni interés de la suegra ni de nadie, absolutamente de nadie más que de ustedes. Ninguna de las dos mamás ni de las dos familias tiene por qué ni siquiera opinar. Porque si tú permites que se opine en temas que son álgidos al interior del matrimonio, estás todavía ahondando más el problema. ¿Y por qué hablo de tu esposo? Porque son los esposos los que tienen que blindar la independencia de las familias en todo aspecto. Es el esposo quien como autoridad va y le dice a mamita, lo siento mucho, pues yo sé que tú eres católica y que estás preocupada porque los niños no se han bautizado, porque no reciben los sacramentos, pero ¿sabes una cosa, mamá? Esa es decisión de mi esposa y es decisión mía.
y no puedes ni opinar y no puedes llevar los hijos a una iglesia que mi esposa no quiera, ¿ok? Y no puedes tomar ni arte ni parte en estas decisiones, te voy a pedir que te mantengas al margen. Pero de igual manera se voltea a uno y le dice, querida suegrita, yo sé que ustedes son evangélicos, yo soy católico y mi familia es católica. Yo sé que tú andas detrás diciendo que cómo va a bautizar los niños, que cómo va a hacer esto, que no sé qué, que eso. Le voy a pedir un favor, suegrita, o cuñadito o cuñadita, les voy a pedir, no opinen ni de este tema religioso, ni de ningún otro tema, porque yo me casé con mi esposa y nosotros nos la apañamos como nosotros queramos. Si queremos ser budistas, si queremos ser testigos de Jehová, si queremos ser lo que querramos ser, es solo nuestro entorno familiar y nadie opina al interior. Cuando usted blinde esto, querido varón, querido líder de esa casa, blindado de todo lo que pasa y de lo que puede decir familia católica, familia evangélica, usted se sienta y negocia, se ponen de acuerdo. Aquí, obviamente, el 99% de las personas somos evangélicas, ¿no? Cristianas evangélicas, y nosotros le vamos a recomendar, ¿tienes que llevarla? No, no, tú no tienes que hacer nada de lo que no estés plenamente convencido que debes hacer como líder de tu casa. Pero antes de tomar decisiones como estas, estudia y prepárate para saber si la decisión católica es la conveniente, es la bíblica, es la que tiene la verdad, o la decisión evangélica, o mantenerse durante un tiempo, por lo menos negociando. Un día vamos a la misa y el otro día vamos al culto. Convengamos en esto, vamos a negociar tú y yo en este aspecto, que vamos a vivir bajo estos códigos, que vamos a hacer estas negociaciones de estos tiempos. Otra cosa que ustedes, esto es por favor para todos y esto es parte de la escuela para padres en donde yo enseño. Nosotros los padres no le heredamos ni las creencias ni las religiones a los hijos. Ese es un concepto que está erróneo inclusive al interior de los mismos cristianos, que es que mis hijos tienen que servirle al Señor y que hijo de profeta, profeta y que hijo de pastor, pastor. No, no. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo vivo convenientemente bajo los códigos morales y éticos y amorosos de la palabra de Dios. Les muestro a mis hijos el camino por el que deben andar para que ahora, cuando están grandes, ellos decidan si sí son evangélicos o no son evangélicos, si deciden serlo o no serlo, porque el Señor busca personas que le adoren de verdad. De verdad. ¿Sabe qué significa de verdad? Mire, las iglesias están llenas de personas que asisten a las iglesias solo porque es que en la vida, toda la vida decimos evangélicos o toda la vida hemos sido católicos y eso de nada sirve, porque el Señor está buscando gente que lo busque en espíritu, en verdad, que lo adore porque le nació del corazón. Claro que el modelo de coexistencia que tenemos nosotros en la casa le va a mostrar a nuestros hijos si la iglesia, si el pastorado, si el evangelio es real. O sea, yo con cada cosa que viví en mi hogar pude demostrarles si Cristo es o no es. Porque hay hijos que dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia evangélica? Si allá mi papá, mi mamá todo el fin de semana como evangélicos allá aparecían, pero luego venían aquí en la casa y se madreaban, se tiraban, vivieron mal. Mi papá era el ladrón, mi papá le pegaba a mi mamá era chismosa, mi mamá era ladrona, pero allá se la pasaban todo el tiempo en la iglesia. De esto no se trata, de ver a qué religión pertenecemos. Se trata de que cuando tienes un encuentro real con Jesucristo, tu vida cambia. Entonces, negociaciones de si la mesa o el culto, esas las tienen que hacer entre ustedes dos y negociar. Sus hijos van a amar al Señor, siendo católicos o siendo evangélicos, producto de una relación personal con Jesucristo, no porque ustedes hayan sido X o Y. Primero, repito, blinden, ninguna suegra tiene por qué estar opinando ahí. Ninguna. Si ustedes permiten el cotilleo ahí y si permiten esa presión, van a perder y va a ser un tema que conforme pasan los años se va a volver más álgido. Segundo,
siéntense, dialoguen, pónganse de acuerdo cómo lo van a hacer. No se presionen. Querida, Jesucristo no entra ni a presión ni entra por la puerta de atrás. Él es. Él es. ¿Sabes quién convence de pecado? Jesús, no la religión. ¿Tú crees que estás en el camino correcto? Ora por tu esposo y ten un comportamiento piedoso, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, que por la conducta de la mujer el hombre es ganado. Sobre todo la respuesta tenía que ver con el ámbito de la independencia que como esposo y esposa se tienen que dar en asuntos como estos. No pueden opinar las suegras, ni las familias extendidas, cuñados, primos, tíos. Hasta los asuntos religiosos se dirimen entre el esposo y la esposa. No debemos olvidar que no podemos ser recalcitrantes, creyendo que nosotros somos los dueños de la verdad absoluta y que se tiene que aplicar conforme a nuestros principios y nuestras formas, porque eso destruye los matrimonios. Bueno, creo que no queda más por decir en el día de hoy, sino invitarte además a que califiques de buena manera este podcast y que lo compartas. Y si puedes dejar un comentario, eso nos ayudaría. Recuerda que puedes ir a joseordóñezcristiano.com y allí encontrar todos los 105 capítulos anteriores. Ahora, te deseo que Dios te bendiga y que luches por la independencia de tu matrimonio.